Seguramente hemos visto esa imagen un montón de veces. Esa lluvia de chispas brillantes que parece unir dos pedazos de metal como por arte de magia. Pero, ¿qué está pasando realmente en ese destello de luz tan intenso? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de uno de los procesos de fabricación más importantes que existen, la soldadura por arco metálico protegido, o como se la conoce, SMAOB. Esa es la gran pregunta que vamos a responder. ¿Qué clase de física, qué poder tan increíble se esconde detrás de esa luz que casi no se puede ni mirar? Les aseguro que es mucho más que solo metal derritiéndose. Es un fenómeno físico controlado con una precisión impresionante. Muy bien, vamos directo al corazón del asunto. Todo, absolutamente todo, empieza con el arco eléctrico. Esa es la fuente de energía, la clave de todo el proceso. Entonces, ¿qué es exactamente un arco eléctrico? La mejor forma de visualizarlo es como si fuera un puente. Sí, un puente hecho de electricidad sobrecalentada que se crea entre la punta de la varilla de soldar, el electrodo y la pieza de metal. Este puente no solo deja que la corriente pase, sino que al hacerlo genera un calor extremo. Y ese calor es lo que hace posible la soldadura. Y cuando digo calor extremo, de verdad que no exagero. El arco puede alcanzar los 6000 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, eso es más caliente que la superficie del mismísimo Sol. Es esta energía tan brutal y concentrada la que permite fundir y unir acero en cuestión de segundos. Ahora, lo más fascinante es cómo se crea este arco. No es algo que simplemente se enciende. Ocurre en 3 pasitos clave. Primero, la ionización. El aire que hay en ese pequeñísimo espacio entre la varilla y el metal se transforma, se vuelve conductor de electricidad. Segundo, el flujo de corriente. ¡Zas! La electricidad salta y cruza por ese aire ahora conductor. Y tercero, la fusión. Todo ese calor que se genera derrite el metal de la pieza y el metal del electrodo, creando esa unión súper fuerte. Ok, ya entendimos la física detrás del arco. Ahora veamos las herramientas. ¿Qué se necesita para poder controlar esta energía tan increíble? El equipo de SMAW es relativamente sencillo, pero muy ingenioso. Se necesita una fuente de poder, que es como el motor de todo, para darle electricidad. Luego, el portaelectrodo, que es básicamente el mango donde el soldador sujeta la varilla. La pinza de masa se conecta a la pieza de trabajo para cerrar el circuito eléctrico. Y por supuesto, el electrodo, que es la varilla que se consume. Y súper importante, nunca hay que olvidarse del equipo de protección. Y aquí hay que detenerse, porque el electrodo es la verdadera estrella del show. Es una pieza de ingeniería brillante. No solo sirve como conductor para crear y mantener ese arco eléctrico del que hablamos, sino que, al mismo tiempo, se va derritiendo y aporta en metal de relleno que forma la costura de la soldadura. O sea, es conductor y material de relleno. Todo en uno. Pero, ojo, que esto no se trata nada más de encender la máquina y ya. El soldador tiene que tomar decisiones muy importantes para ajustar la potencia y el comportamiento del arco, dependiendo del trabajo que tenga que hacer. Y una de esas decisiones clave es la polaridad. Con la polaridad DCP, o sea, con el electrodo en positivo, el calor se concentra más en la pieza de trabajo. Esto da una penetración más profunda que es perfecta para soldar materiales bien gruesos. Por otro lado, con DCEN, con el electrodo en negativo, la penetración es menor y el electrodo se derrite más rápido. Esto es ideal para trabajar con láminas de metal más delgadas sin correr el riesgo de agujerearlas. Y luego está el amperaje. La forma más fácil de entenderlo es como si fuera la perilla del calor. Más amperaje significa más calor. Así de simple. El soldador lo ajusta con mucho cuidado pensando en qué tan gruesa es la varilla que está usando y el espesor del metal que va a unir. Es un juego de equilibrio constante. Para tener un poco de contexto, hay que saber que SMAOB no es el único proceso de soldadura que existe. Este es famoso por ser súper versátil y portátil, por eso es el rey en trabajos de campo o en condiciones difíciles. Si lo comparamos con otros procesos como MIG, que es mucho más rápido y se usa en fábricas, o TIG, que es increíblemente preciso y se usa en cosas como la industria aeroespacial, o para hacer esculturas, pues, digamos que SMAOB es el caballo de batalla, el más rudo y confiable de todos. Bueno,
Hemos visto un montón de ciencia y de técnica, así que ¿qué tal si lo resumimos todo en los puntos más importantes? Lo que de verdad hay que recordar de todo esto. Si uno tuviera que quedarse con solo 3 ideas, tendrían que ser estas. Primero, el arco es un puente de electricidad a 6000 grados que derrite el metal. Segundo, el electrodo tiene una doble función que es crucial. Por un lado, conduce la energía y por otro, aporta el material para la unión. Y tercero, el soldador es quien tiene el control total, ajustando el calor y la penetración del arco con el amperaje y la polaridad. Al final del día, todo se reduce a una transformación que es increíble. Es tomar una fuerza que no podemos ver, una fuerza tan poderosa como la electricidad, y usarla para crear algo sólido, algo fuerte, algo que va a durar. Es básicamente el arte de convertir la electricidad en una estructura. Y eso nos deja con una última reflexión. Ahora que se entiende un poquito mejor la ciencia que nos permite fusionar el metal a voluntad, la pregunta ya no es ¿cómo funciona? La pregunta es ¿qué se podría construir? ¿Qué cosas increíbles se podrían crear si uno tuviera el poder de un pequeño sol en la palma de la mano?